Aprenda en casa para tercer o cuarto grado de secundaria Arte y Cultura. Experiencia 9, actividad 1. Apreciamos manifestaciones artísticos culturales que representan al Perú del Bicentenario. Propósito: reflexionar a partir de la apreciación de manifestaciones artísticos culturales que representan al Perú del Bicentenario y crear un proyecto artístico que exprese cómo te gustaría que sea el Perú en el que quieres vivir. Reto: ¿sobre qué nos hace reflexionar las manifestaciones artísticos culturales que retratan al Perú del Bicentenario y cómo estas nos inspiran a elaborar un proyecto artístico que invite a las peruanas y peruanos a seguir construyendo el país que queremos? Han pasado 200 largos años en que, como país, hemos vivido distintos sucesos que nos han conducido a la nación que somos hoy. En este tiempo, a través de las variadas manifestaciones artísticos culturales, se han representado momentos históricos, ideas y emociones colectivas para hacernos reflexionar sobre nuestra sociedad y los cambios necesarios que nos sentimos convocados a realizar como peruanas y peruanos. En esta actividad percibiremos algunas manifestaciones artísticos culturales que nos ayudarán a reflexionar sobre el Perú del Bicentenario. Luego, buscaremos en nuestro entorno manifestaciones que nos inspiren y ayudan a reflexionar sobre el futuro de nuestro país y aquello que necesitamos para construir un Perú mejor. También escribiremos un texto con estas reflexiones sobre el país en que nos gustaría vivir. ¡Comencemos! Lee y responde en tu bitácora las siguientes preguntas. ¿Qué sabes sobre el Bicentenario del Perú? ¿Por qué se considera una fecha importante en la actualidad? El Bicentenario del Perú conmemora la proclamación de la independencia del Perú del dominio español, ocurrida en Lima el 28 de julio de 1821. En los meses previos a la fecha central, también se rinde homenaje a la serie de sucesos y personajes que llevaron a dicho momento histórico. ¿Qué manifestaciones artísticos culturales vienen a tu mente cuando piensas en el Bicentenario? ¿Cómo son? La procesión del Señor de los Milagros, el Inti Raymi, la procesión de la bandera de Tacna, el mensaje de la nación de fiestas patrias. ¿Cómo te imaginas que se representará al Perú de hoy dentro de 200 años? Dentro de los 200 años, el Perú se estará desarrollando más tecnológicamente y también se recordarán sucesos o hechos importantes de ahora. 1. Hablar del Bicentenario del Perú supone una oportunidad para reflexionar sobre la sociedad que somos y sobre los cambios que hemos vivido como país. Asimismo, desde nuestra experiencia individual, también hemos experimentado muchos cambios en nuestro cuerpo, en nuestra manera de pensar y sentir, y también en la forma de relacionarnos como otras personas. Para ello, empezaremos esta última experiencia de aprendizaje con un ejercicio de meditación. Puedes responder las siguientes preguntas en voz alta. Busca un objeto que consideres especial para ti. Puede ser un pequeño, un llavero, una pulsera, un juguete, un libro, etc. O también uno grande. Obsérvalo atentamente y pregúntate: ¿cómo es? ¿Qué detalles tiene? ¿Qué formas tiene? ¿Cuáles son sus medidas? ¿Qué colores tiene? ¿Por qué es especial para mí? Cierra tus ojos y recuerda cómo llegó ese objeto a tus manos y cómo fue la primera vez que lo viste. Piensa,
¿Qué fue lo que hizo que lo consideres como tu objeto especial? Ahora, pregúntate, ¿cómo eras físicamente en aquel momento en que recibiste, encontraste o conociste tu objeto especial? ¿Consideras que has cambiado desde aquella vez? ¿En qué? Recuerda, ¿con quién o con quiénes estabas en aquel momento? Y contesta, ¿cómo era tu trato hacia esas personas? ¿Tu objeto ha cambiado con el tiempo o se ha mantenido igual hasta hoy? ¿De qué modo? Finalmente, abre tus ojos y realiza un dibujo rápido que represente a tu objeto favorito y a ti en la actualidad. Si deseas, puedes incluir a las personas que se relacionan también con este objeto. Tras este ejercicio, reflexiona en voz alta a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué sensaciones te hizo experimentar el ejercicio? Me hizo recordar de cómo era yo antes, qué tenía y cómo lo disfrutaba. ¿Consideras que es importante reflexionar sobre cómo hemos ido cambiando en nuestra forma de relacionarnos con quienes nos rodean? Sí, porque recordar nuestro pasado nos hace vivir de nuevo como si fuera que el tiempo no pasará. 2. Muy bien. Ahora, observa detenidamente la siguiente imagen. ¿Qué observas en la imagen? Se observa a José de San Martín proclamando la independencia del Perú. ¿Conocías ya estas pinturas? ¿Qué conoces de ella? Sí, desde ese momento el Perú era libre e independiente. ¿Qué piensas o qué te hace recordar al verla? ¿Qué te hace sentir? Me hace sentir orgullo y felicidad de mi Perú. Si la imagen tuviera sonidos, ¿qué crees que podría escuchar? Las vivas de las personas, aplausos, risas y sonidos de instrumentos. Observa la imagen de cerca. ¿Qué detalles observas? ¿Quiénes aparecen en la pintura? ¿Qué acciones se están realizando? ¿Qué crees que estarán pensando o sintiendo? Se observa color, contraste, y podemos ver que está don José de San Martín proclamando al Perú libre e independiente. ¿Cómo describirías la imagen según los elementos del lenguaje visual? Para contestar a esa pregunta, puedes revisar los recursos de las anteriores experiencias de aprendizaje, donde encontrarás información sobre los elementos de las artes visuales. Hay colores que resaltan a la escena, ya sea colores oscuros y claros. También podemos observar figuras geométricas. 3. Como ya sabemos, toda manifestación artístico-cultural es creada a partir de un contexto social, histórico y cultural determinado. En este caso, conozcamos algunos ejemplos que nos permitirán seguir con nuestros análisis. Reflexionando sobre nosotros, el arte del Bicentenario. Uno de los hitos más importantes de nuestra nación es la proclamación de la independencia. A partir de este acontecimiento histórico, nos reconocemos como una república, lo que supone vivir bajo el principio de autonomía. Desde entonces, y a lo largo de estos 200 años de vida independiente, el Perú se ha ido adaptando a los cambios temporales, políticos y sociales y culturales, buscando su identidad en medio de una realidad diversa, heterogénea y compleja. En diversos campos de estudio se han buscado reflexionar y representar al país desde sus costumbres y tradiciones, sus luchas y contradicciones, tratando de generar diálogos que contribuyen a la construcción de una nación en la cual convivir armónicamente, contemplando a la gran diversidad de peruanas y peruanos. En esta misma línea, el arte se ha contribuido por medio de sus creaciones
con distintas reflexiones sobre diversos momentos de la historia y, en particular, sobre este gran acontecimiento que fue la independencia del Perú. Un tiempo de desafíos. El Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! General José de San Martín, el 28 de julio de 1821. Esta frase, tan conocida en nuestro país, ha marcado un hito de nuestra historia al ser representada como el inicio de la independencia del Perú. No obstante, hablar de la independencia de nuestro país no solo supone acordarse de esta fecha, con motivo de nuestra liberación de la corona española, sino por los diferentes sentidos actuales que aparecen al hablar sobre la libertad y la independencia de quienes conformamos el Perú. Así, la independencia del Perú es, ante todo, un proceso en constante redefinición, con hitos históricos que nos invitan a dialogar nuevamente con el pasado, con otras interrogantes y miradas para comprender mejor el presente y de esta manera lograr avanzar con valores, metas e imaginarios hacia el futuro. Martínez 2020. Es decir, supone el reflexionar sobre lo que hemos vivido y darnos cuenta con esto nos puede ayudar a comprender nuestra realidad actual y futura. Volver al pasado para reflexionar sobre lo que vivimos hoy. Existen distintas manifestaciones artísticos culturales que representan lo que fue nuestra independencia y que hoy en día nos hacen reflexionar sobre el Perú a propósito del Bicentenario. Analicemos algunas manifestaciones artísticas sobre este acontecimiento. Negros Chalas en el Día de Corpus de Pancho Fierro. Francisco Pancho Fierro fue un artista limeño cuyas creaciones son consideradas arte popular costumbrista, es decir, trabajos artísticos que retratan imágenes de costumbres y situaciones cotidianas usando materiales como el papel y la acuarela. Guerrero 2018. Así, una de las creaciones más conocidas de Pancho Fierro es la de los negros chalas en el Día de Corpus, la cual fue realizada en 1836. En esta imagen se ve a un grupo de personas afrodescendientes, tanto mujeres como varones, como vestimenta de la época, caminando y tocando algunos instrumentos musicales como tambores o matracas, también como decir instrumentos de percusión. También se observa que uno de ellos lleva la bandera del Perú, la cual presenta un sol en la franja blanca, lo que estuvo vigente entre 1822 y 1825. Bicentenario Perú 2021 a 2020. Si bien esta imagen está enmarcada en la celebración de un evento religioso, por su título, retrata la participación de los afrodescendientes en la fundación de la patria. Proclamación de la independencia del Perú de Juan Lepiani, una de las pinturas más famosas que retratan la independencia del Perú, fue pintada por Juan Lepiani, un artista nacido en Lima que, inspirado en el arte pompier, un estilo del arte europeo que busca retratar escenas con mucho detalle, rigurosidad y realismo. Realizó distintas creaciones para representar situaciones del Perú republicano. Esta pintura ha sido utilizada en distintos libros de texto y exposiciones. Además, es reconocida como una de las imágenes clave en la consolidación de la memoria e identidad nacional. Pese a esto,
La pintura ha recibido diversas críticas, dada la ausencia de mujeres indígenas y afrodescendientes entre los personajes que acompañan a San Martín. Aún así, cabe de reconocer la intención del autor de generar emoción en torno a lo que significó la independencia como acontecimiento triunfal. Capitulación de Ayacucho de Daniel Hernández. Otra de las pinturas más famosas que aluden a nuestra independencia es de la capitulación de Ayacucho realizado por Daniel Hernández, artista reconocido por haber sido el primer director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Tras haber tenido un fructífero viaje a Europa, donde afinó sus habilidades como pintor. Todos los elementos en el espacio se han organizado en torno a una mesa central, en que se ve de pie a José de Canterac, firmando con una pluma las hojas de papel sobre la mesa, y a José de Sucre sentado a uno de los extremos de la mesa, extendiendo una pluma con una mano hacia el centro. Alrededor se ven a otros militares observando, ya sean sentados o de pie, y conversando probablemente respecto de la firma de tratado. También se pueden observar algunas puertas dibujadas en perspectiva. Manifestaciones artísticos culturales contemporáneas sobre el Perú bicentenario. Tras 200 años, distintos artistas han buscado retratar el Perú bicentenario y generar reflexiones en torno a lo que supone este hito para nuestro país. Así también siguen haciéndonos reflexionar desde distintas perspectivas, cuestionando e inspirando reflexiones a partir de sus representaciones sobre cómo nos sentimos y pensamos actualmente, como peruanos y peruanos, y como país. Veamos algunos ejemplos. Perú, país del mañana, de Juan Javier Salazar. Juan Javier Salazar fue un artista peruano de gran influencia en el mundo del arte contemporáneo. Su trabajo es reconocido por sus mensajes cuestionadores y reflexivos sobre la realidad peruana, asociados a su visión sobre la historia pasada y presente del país. El material usado en sus trabajos, como maderas o tableros precarios con un tono tosco, concretizarían el reflejo de su estilo al buscar representar la situación social y político de un país. Asimismo, el artista usó el humor, la ironía y los distintos registros del lenguaje para hacernos reflexionar sobre las contradicciones entre la historia peruana que se cuenta en los libros y la que se dio en realidad. ¿Y dónde están los peruanos? De Andrés Argüelles. La crítica a la pintura Proclamación de la Independencia del Perú de Juan Lepiani sirvió de inspiración para cuestionar su mensaje y representación. Este es el caso de Andrés Argüelles, pintor peruano cuyo trabajo busca cuestionar los discursos y las imágenes consideradas como simbólicas de la identidad nacional a fin de construir una nueva narrativa histórica respecto de los hechos pasados. En el cuadro ¿Y dónde están los peruanos?, el artista retrata nuevamente, pero a través de un trazo rápido e impreciso, a los distintos personajes que son parte de la pintura de Hernández, como un estilo de obra inacabada, expresiva, en que son notables los trazos y las pinceladas del artista en el cuadro. Se observan varios personajes muy parecidos a los militares de la obra anterior. Tras leer el texto, responde el siguiente en tu bitácora. ¿Qué supondría hablar acerca del bicentenario del Perú? ¿Qué hace tan especial este acontecimiento para las peruanas y peruanos? ¿A qué se refiere el texto cuando señala que hay que reconocernos
como una comunidad? ¿Qué consideras que necesita el Perú para lograrlo? De las manifestaciones artísticos culturales presentadas, ¿cuáles están relacionadas con la independencia del Perú? ¿Cuál es el propósito que tuvo cada artista al crearlas? ¿Qué otros propósitos ves representados? ¿Consideras que estos propósitos cumplieron o cumplen su función según la época en que se ha realizado cada manifestación artístico-cultural? ¿Por qué? Observa nuevamente la pintura Proclamación de la Independencia del Perú de Juan Lepiani y responde: ¿cuál era la intención que tuvo el artista al representar este acontecimiento? Para que la gente recuerda cómo fue nuestro gran logro de los peruanos. ¿Cuál es la crítica que recibe esta pintura según el texto? ¿Crees que en el marco del Bicentenario, esta crítica ayuda a reflexionar sobre el país en que nos gustaría vivir? Nos lleva a una reflexión crítica porque antes la gente vivía con paz y tranquilidad. Imagina que hoy ocurre la independencia del Perú. Si tuvieras que representar la situación a través de una fotografía o una pintura, ¿quiénes consideras que deberían participar en la escena? ¿Incluirías a otros personajes en la pintura? ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿En qué lugar sería la proclamación? El objetivo es lograr que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios básicos de calidad, en particular, educación, salud, agua y desagüe, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana. ¿Qué crees que pensarán y sentirán otras personas al ver la pintura? Describe tu hipótesis sobre cómo crees que van a reaccionar al mostrarla. Explícales a tus familiares o amigas y amigos el significado de la pintura de Lepiani. Luego muéstrales la imagen y registra sus impresiones. Pregúntales qué pensamientos y emociones les genera esta manifestación artístico-cultural. Compara lo que has registrado de las impresiones de otras personas con las tuyas. ¿En qué se diferencian y en qué se asemejan? A continuación, conversa con tu familia o amigas y amigos y pregúntales si conocen alguna manifestación artístico-cultural de tu región que represente al Perú del Bicentenario. Toma nota de las ideas en tu bitácora. A partir de estas ideas, averigua qué manifestaciones artísticos-cultural de tu región representa al Perú de hoy ante el Bicentenario, o ayuda a reflexionar en torno a ello para construir un mejor país. Puede ser una foto, escultura, pintura, música, tejido, poesía, película, videojuego, etc. Luego, describe la manifestación, los elementos de las artes que se han utilizado, la técnica que usó el artista o el artista y su propósito al crearla. Una vez realizada tu investigación, escribe en tu bitácora un texto que incluya lo siguiente: una descripción de la manifestación artístico-cultural investigada, de los elementos de las artes que han sido utilizados y de la técnica y el propósito del artista al crearla. Incluye fotos, imágenes, videos o audios. Una comparación entre la manifestación artístico-cultural que investigaste y la pintura de Juan Lepiani. Identifica y explica en qué se asemejan y diferencian. Comenta las materiales técnicas, colores, propósitos e intenciones que tuvo cada artista. Finalmente, escribe una reflexión que responda a las siguientes preguntas: ¿cómo estas manifestaciones artísticos culturales nos ayudan a reflexionar sobre el país que queremos construir? ¿Qué podemos aportar las peruanas y los peruanos para realizarlo? ¿Cómo te gustaría que sean las manifestaciones artísticos culturales que representen
este Perú que queremos construir. El Perú de hoy. El Bicentenario es una oportunidad no solo para recordar el significado que supuso la independencia del país, sino también para contemplar todo aquello que nos permite alcanzar y construir una comunidad nacional. El arte y sus distintas manifestaciones sirven como vehículo para pensar en el país que queremos lograr. El considerado Mural del Bicentenario 2021, elaborado por el artista Juan Martín Terrán Lozano, tiene el propósito de retratar la historia, cultura, tradición y además rendir un tributo a los héroes de la pandemia de COVID-19. La obra presenta la lucha patriótica por declarar la independencia del Perú y es acompañada de las tradiciones y costumbres del pueblo peruano, pero también enmarcar los tiempos actuales de pandemia, teniendo como personaje a un médico vacunando a una mujer. Desde el punto artístico, posee técnicas especiales de pintura y elementos como la textura, los trazos libres y rápidos, líneas rectas y libres, espacio y colores. Los más resaltantes son el rojo, blanco, marrón y celeste. En comparación con la pintura de Juan Lepiani, ambas obras presentan técnicas de pintura y materiales compartidos en cuanto a la pintura. Asimismo, comparten un propósito muy similar, el de generar sentimientos en torno a lo que significó la independencia como acontecimiento triunfal. Sin embargo, a diferencia de la pintura, Proclamación de la Independencia del Perú, 1940, el mural también se centra en los diferentes sectores sociales de la población. Las manifestaciones nos ayudan a reflexionar sobre el país en el que nos gustaría vivir porque sirven como vehículo para pensar más en el Perú, el permitirnos volver al pasado para reflexionar sobre este y volver al presente para evaluar cómo nos encontramos hoy. Los peruanos podemos aportar comprometiéndonos con luchar por el país que queremos lograr. El texto encontrarás en la caja de información. Guarda tu texto, pues seguirás trabajando a partir de él a lo largo de esta experiencia. 1. ¿Qué he aprendido al analizar de manera crítica y reflexiva en torno a manifestaciones artísticos culturales que representan al Perú del Bicentenario? 2. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que he tenido al investigar sobre una manifestación artístico-cultural que representé al Perú del Bicentenario? ¿Cómo la he superado? 3. ¿De qué me he dado cuenta al recoger las percepciones, ideas y opiniones de otras personas y al contrastarlas con las mías? Ahora, hagamos una autoevaluación de esta primera actividad. Suscríbase a mi canal, clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro vídeo. Comenta y comparte.